ciudadanos mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ciudadanos generales y almirantes integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional presente, amigos de la prensa presente en este acto, invitados especiales, amigos, amigas todos. Para nosotros, ciudadano, amigo, compatriota de luchas, Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, es un gran honor haber sido invitado por usted, de los poderes públicos de este país, autoridades civiles y militares, a el despliegue de este gran operativo por la democracia, por el derecho humano al voto, por el derecho humano al sufragio, por el derecho humano a la participación política, por el derecho humano a la paz. Todo ello está representado de manera simbólica en este acto, en este lugar que ha sido testigo de muchísimas circunstancias, eventos civiles, militares durante tantas décadas, particularmente en los últimos tiempos, que reflejan de manera particular nuestro sentido venezolanista, nacionalista, patrio. En esta mañana soleada, a pocos días, a pocas horas de ocurrir un evento electoral que fue antecedido por otro, es bueno recordarlo, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, electa y validada por más de 8 millones de venezolanos y venezolanas que se pronunciaron de manera pacífica, a pesar que ese evento fue antecedido por una violencia inusitada y, como usted bien lo señalara, por un clima de impunidad absoluta, prácticamente anárquica, por la inacción y complicidad de la antigua directiva con la ex titular del Ministerio Público liderando esa conspiración de facto para destruir, para implosionar nuestra democracia. Sin embargo, hoy estamos aquí casualmente porque esa conjura fue derrotada por nuestro pueblo, que de manera pacífica fue a votar por millones y millones en el mes de julio, dándole un ejemplo al mundo de civismo. No se equivocó el ciudadano jefe de Estado, presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, de haber convocado, tal como lo expresa, tal como le confiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ese evento electoral que ha sido el prólogo para que la paz vuelva a reinar en este país, puesto que instalada la Asamblea Nacional Constituyente y teniendo como primer acto la remoción del anterior fiscal general de la República, que recordemos, no podemos olvidar, fue sometida a un antejuicio de mérito por la Sala Plena del TCJ, confirmada la comisión de faltas gravísimas que violaron la ley orgánica del Poder Ciudadano y del Ministerio Público. Tuvimos el honor de ser designados por esa Asamblea Nacional Constituyente, legítima y plenipotenciaria, titulares del Ministerio Público actual, nuevo y diferente a aquel cómplice
de tantas felonías y responsables del baño de sangre que lamentablemente se enseñoreó en este país durante los meses de abril, mayo, junio y julio. Lo he dicho y lo repito frente a todos ustedes, en la conciencia de la ex titular del Ministerio Público pesará las más de 100 víctimas fatales y los centenares de heridos que ocasionó su llamado al desconocimiento de todos los poderes públicos, incluyendo a la propia Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No se nos olvide las ofensas, las injurias que dicha ex titular, hoy prófugo de la justicia, lanzó en contra de todos y cada uno de los poderes públicos de este país, incluyendo a la honorable Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todo formó parte de un plan que ordenó, que instruyó un satélite imperial, como bien sabemos es el actual secretario general de la OEA, que en vez de ser el gran articulador, el gran diplomático, el gran dialogante entre las naciones, está intentando colocar, vean esto, lo grave, instituciones paralelas en la sede de la OEA. Algo aberrante jamás visto en la historia global de la humanidad. Unos falsos, porque no son legítimos ni tuvieron el baremo de la preselección para empezar como corresponde y según dicta la Constitución del Poder Ciudadano, no pasaron por una preselección previa. Los magistrados actuales legítimos del TCJ están en su pleno uso de funciones y de pronto la Asamblea Nacional, haciendo un acto írrito y de facto, un acto que parecía más bien de teatro bufonesco en una plaza pública, nombra de manera ilegal a unos pseudo magistrados que, siendo hoy prófugo de la justicia, va a instalar en la sede de la OEA este enemigo de la paz de Venezuela, como es el señor Almagro. Por esa vía mañana entonces nombrará, él le instalará el alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, buscará militares retirados que están en el exilio, manos bañadas de sangre por haber participado en tantos complots contra la democracia. Por esa misma vía entonces nombrará él las nuevas autoridades del poder electoral y entonces desde la OEA y no desde Venezuela se administrará y se organizarán las elecciones de este país. Por esa vía entonces también este enemigo de la paz nacional de Venezuela, de manera totalmente neofascista, nombrará también los miembros del Poder Ciudadano y por esa vía, bueno, nombrará también el gabinete de un presidente encargado, tal vez se busque a Carmona de Colombia y lo instalará en la OEA para que entonces desde allí dicten los destinos de nuestra patria. Pues eso no va a ocurrir y millones de voluntades del pueblo venezolano, así como salieron para votar en favor de la Asamblea Nacional Constituyente, le dirán no a ese plan macabro, que es un plan realmente siniestro, que está allí, no olvidemos eso, está allí. Ningún paso como ese se da sin haber sido previamente autorizado por quien maneja las cuerdas y funge de titiritero de una marioneta imperial que no ha dejado de lanzar los peores dicterios contra la convivencia ciudadana y regional. Alerto sobre ello, porque ya se ha preanunciado como amenaza la instalación de esa írrita y pseudo instancia judicial
en la OEA, que ni siquiera tiene atribuciones extraterritoriales para nada. Pero él lo ha dicho. Y como fiscal general de la República, legítimo, electo por la Asamblea Nacional Constituyente, aquí lo denuncio y lo alerto frente a todos ustedes. Quiero agradecer, ciudadano ministro de la Defensa, su apoyo, que se suma, y quiero destacarlo esta mañana del día de hoy, al apoyo irrestricto que el ciudadano presidente de la República le ha brindado al Ministerio Público en esta cruzada por la justicia, la paz y la lucha contra la corrupción que está llevando adelante el Ministerio Público de Venezuela. Para nosotros es muy importante saber que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana forma parte de esta lucha. Igualmente reconocerle a las autoridades electorales, al Poder Electoral, a la doctora Tibisay Lucena, su empeño, su voluntad por en medio de tantas acechanzas seguir adelante organizando de manera digna, impecable, este año nada más y nada menos que 2 elecciones. Ambas tienen carácter nacional por su territorialidad, porque abarca toda la nación venezolana, todos los municipios del país, todos los estados del país, para renovar los poderes regionales, el poder ejecutivo regional, como son la elección de gobernadores. Muy importante para la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cuál es la señal, cuál es el mensaje que se lanza al mundo? Bueno, mientras unos hablan que Venezuela, de forma indigna, esa patraña, es una dictadura, es una tiranía, uno se pregunta cómo una tiranía convoca en menos de 3 meses, en casi 100 días, 2 elecciones de carácter nacional con participación de millones de personas. Eso no existe. Eso es una infamia, obviamente, forma parte de una campaña de querer presentar a Venezuela como un Estado fallido, como un Estado delincuente, como un Estado forajido, pero la realidad y los resultados desenmascara esa patraña. Porque si efectivamente, queridos amigos y amigas, Venezuela fuera una dictadura y el poder electoral fuera, como dicen, fraudulento, ¿por qué se inscribieron entonces factores políticos que adversan el Estado? ¿Cómo es eso? O sea, si tú dices que esto es una dictadura y esto es una tiranía, simple y llanamente no participas, te abstienes, no convocas, no vas a campaña, no pagas cuñas en televisión, en radio, en prensa y punto. Por lo tanto, lo que ocurrirá el 15 de octubre, y esa es una conclusión primera de esta exposición breve que quiero hacer, es la legitimación de la democracia venezolana, la reivindicación de que este es un país libre y democrático, donde efectivamente si hay errores, si se incumplen normas legales o constitucionales, hay un ministerio público, están los tribunales, están las autoridades judiciales para enmendar esos errores, para hacer justicia. Pero más allá de ello, para decirle al mundo que este es un país que quiere paz y el respeto entre los contrarios. El diálogo es fundamental, el diálogo es supremamente, yo diría, imprescindible para la convivencia ciudadana. Es algo insólito que una y otra vez arranca el diálogo entre factores del Estado, del gobierno venezolano y del sector opositor, y cuando se están viendo los mejores resultados, ocurre de pronto una llamada transnacional, seguramente siempre, que sabotea ese diálogo. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que no les interesa que haya diálogo entre el factor gubernamental y el opositor en este país? ¿Quiénes son los que no quieren que haya diálogo?
que haya convivencia. ¿Cuál es el fin último de los que no lo quieren? Ya lo dijo el presidente de los Estados Unidos. Bloquear económicamente a Venezuela para prácticamente causarle estragos irreversibles al pueblo humilde, a la nación toda venezolana. Pero no conforme con eso, nos han amenazado con una acción militar que implicaría una agresión inexcusable, inadmisible contra el territorio venezolano y nuestro pueblo pacífico. ¿Por qué? ¿Qué daño le ha hecho Venezuela, un país hermoso de tradiciones culturales e históricas globales, universalmente aceptadas, al gobierno de los Estados Unidos de América para que se ensañe una y otra vez contra nosotros? Porque estoy convencido que ese diálogo que estaba dando sus frutos fue saboteado por el propio presidente de los Estados Unidos cuando, avanzando ese diálogo, nuevamente amenazó la paz nacional en aquel discurso tristemente célebre de las Naciones Unidas. Eso fue como la orden para que se pararan de la mesa. Pero el pueblo de Venezuela entiende esas señales y va a votar masivamente por la paz. Va a votar masivamente por la independencia, por la convivencia ciudadana, por la reconciliación, por el diálogo en paz, por el trabajo, por la no violencia. Eso va a ocurrir dentro de pocos días y el Ministerio Público, tal como lo hemos coordinado no solo con las autoridades electorales, sino con el ministro Reverol, en más de 80 centros, ciudadanos ministros, estarán fiscales del Ministerio Público, coordinados todos con las autoridades civiles y militares del propio Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, dentro de ese operativo que obviamente hoy, bajo la égida y como anfitrión, ciudadano ministro de la Defensa, en este glorioso día, ha instalado un plan República para la paz, un plan República para la no violencia, un plan República que se aleje de cualquier intento de sabotaje, de coartarle al otro el derecho a expresarse. Eso es lo que va a ocurrir dentro de pocas horas, mis queridos amigos y amigas, dentro de pocos días. Venezuela será nuevamente ejemplo para el mundo. Venezuela quiere trabajo, quiere justicia, quiere convivencia, quiere reconciliación, quiere diálogo, quiere salir adelante de los problemas de manera unida y con el consenso de todos, sin que haya diferencias en ese objetivo. Por ello saludo este evento. El Ministerio Público estará atento, coordinando como debe ser con todas las autoridades civiles y militares para nuevamente decirle al mundo que somos un ejemplo no solo de civismo, sino un ejemplo de autodeterminación de los pueblos, que forma parte de una de las declaraciones más importantes que en los años 70 se dieron, la Declaración de los Derechos del Pueblo para ser libres y soberanos, artículo 1 de nuestra Constitución vigente. Bajo esa idea, bajo esos sueños, colocaremos nuestro grano de arena, ciudadano ministro de la Defensa en este evento, ciudadana presidenta del Poder Electoral, para que el evento transcurra en paz este próximo domingo y que sea, como siempre va a ocurrir, vencedor la nación venezolana toda, el pueblo venezolano todo, el pueblo que ama la paz, el pueblo que no quiere nuevamente verse amenazado ni por enemigos foráneos ni internos para obstaculizar el desarrollo progresivo, humano, realmente digno que nuestra patria reclama. Vamos a salir triunfadores, no me cabe la menor duda.
vamos a salir vencedores. Los que amamos la paz, estoy convencido que la gran mayoría del pueblo de Venezuela saldrá en masa a decirle sí a la paz y no a la violencia. Muchas gracias. Tenían ustedes allí la intervención del fiscal general de la República, el doctor Tarek William Saab. Ha reiterado: Venezuela es ejemplo de civismo, de la autodeterminación de los pueblos del mundo. Estará presente el Ministerio Público también desplegado en los más de 13.000 centros electorales habilitados en todo el país. Se preguntaba cómo en una tiranía se realizan dos elecciones de carácter nacional en el mismo año. Decía también que no podrán las sanciones de Estados Unidos intervenir en este nuevo proceso electoral. Escuchamos de inmediato al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol. Jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente de Soberanía, Seguridad y Paz, ministro del Poder Popular para la Defensa. Con ello saludar a todo el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludar a la doctora Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. A nuestro querido doctor Tarek William Saab, fiscal general de la República. El doctor Alfredo Ruiz, defensor del pueblo. El almirante en jefe Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional. Y muy especialmente a nuestros queridos hermanos y hermanas de la Fuerza Armada Nacional. Hoy podemos decir que hemos constituido un binomio perfecto entre el Ministerio del Poder Popular, Relaciones Interiores, Justicia y Paz y el Comando Estratégico Operacional para garantizar el éxito de la Operación República 2017 en estas elecciones regionales. Hemos hecho un conjunto de reuniones de trabajo y de coordinación para que el próximo domingo 15 de octubre sea una operación exitosa y se celebre esa gran fiesta electoral. Hemos dispuesto de 143.000 hombres y mujeres de todos los cuerpos de policía, Policía Nacional Bolivariana, cuerpos estadales de policía, policías municipales, 6 CPC, bomberos y protección civil, para darle cumplimiento al artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuya responsabilidad del Estado es garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, pero así como también hacer un gran despliegue para garantizar la seguridad integral de este proceso. Hemos georreferenciado, doctora Tibisay Lucena, más de 13.000 centros electorales en 2.094 cuadrantes de paz. Eso nos permite a nosotros establecer patrullajes permanentes y continuos antes, durante y después del proceso, para que el patrullaje sea cointeracción y garantizar el éxito de las diferentes operaciones que se realicen. Más aún los centros electorales que están en zonas rurales, hemos dispuesto de operaciones especiales conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar un patrullaje permanente. Así como también hemos asignado responsabilidades al 6CPC en sectores que hemos georreferenciado también con los cuadrantes de paz para atender los delitos electorales, así como también el resto de instituciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, doctor Tarek William Saab. Hemos dispuesto conjuntamente con el Ministerio Público la constitución de 85 centros de procesamiento de delitos electorales en todo el territorio nacional, en las 23 entidades, donde participará la Guardia Nacional Bolivariana en las especialidades de investigación penal, el CONAS, la PNB, el 6CPC y el Ministerio Público para atender los delitos electorales que se presenten o algún acto que se presente de manera inescrupulosa causando retraso o paralización del proceso electoral. Así como también conjuntamente con el Comando Estratégico Operacional se han designado un grupo de generales que en las próximas horas tomarán el control operacional de los cuerpos de policía estatal
y algunos policías municipales de acuerdo a la caracterización que hemos hecho en el Comando Estratégico Operacional. Hemos dispuesto también de 16.100 hombres y mujeres para garantizar la seguridad y el orden público, el mantenimiento, el control y el restablecimiento de las operaciones de orden público en caso que se presenten, y hemos priorizado 10 estados del país en 67 zonas de contención activa en 50 municipios que constituyen 231 parroquias en el territorio nacional, con un sistema de inteligencia, patrullaje y reacción inmediata. También estamos disponiendo del sistema BEN 911.